Hola y bienvenidos. Diferencia entre aparato e instrumento. Vamos a pintar un dispositivo, una carcasa metálica con un compartimento superior y un panel de mandos. También vamos a pintar las patas, sería un horno. Pero no un horno de nuestra casa cualquiera, sino un horno de laboratorio. También se llamaría estufa. Se llama estufa de desecación porque sirve para eliminar el exceso de vapor de agua de las muestras, para desecarla. Vamos a pintar otro dispositivo circular que por centrifugación va a separar una muestra. En su interior se introducen unos tubos de ensayo y la muestra se va a separar debido a la gravedad, debido al giro de eso que se llama centrifugadora. Los dos, el horno y la centrifugadora, van a ser aparatos porque nos van a servir para realizar una tarea más o menos compleja de laboratorio. Por contra, un instrumento sería como el termómetro que estamos pintando ahora. Estaría formado por un capilar de vidrio y en su interior mercurio o alcohol. Estaría graduada y la característica principal es que nos daría un valor numérico. Por ejemplo, el termómetro nos da valores de 20 grados centígrados, 25, 30. Este dispositivo sería una balanza o báscula electrónica o digital. Tiene su dispositivo digital para ver los números y ahí se pesaría la muestra. También daría valores concretos de 7 gramos, 2,5 gramos, etc. Pues bien, si lo hemos comprendido, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tendría un panel digital y abajo un sensor. Sirve para medir el pH. También se llamaría pHímetro. Este dispositivo tiene un display donde se pueden ver los números. ¿Qué sería? ¿Un aparato o un instrumento? Si miramos el panel digital veremos que nos va a dar un valor concreto. Un pH 7, un pH 9, por lo tanto será instrumento.